Yo te dije, mi profeta. Yo te dije, mi profeta. ¡Oh! Yo te llamé. Yo te llamé. Y namaso que nada, enamantu kirabaso. Yo te llamé. Hebreos 12, 26 al 27. Dice así la palabra de Dios. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la renovación de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. Eso está muy fuerte. ¿Ustedes entendieron? Vamos a leer el 26, el 27 de nuevo. Y esta frase, aún una vez, indica la renovación de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Padre, te damos gracias. Te pedimos que hables a nuestra vida de una forma especial. Que seas tú, Dios mío, trabajando nuestra mente, nuestros corazones, Dios. Te pido en esta hora que use mi palabra, Dios mío. Que use mi voz, que use mis dones que tú me has regalado para hablar a tu iglesia. Háblanos, Señor. Necesitamos escucharte. Padre amado, que no vengan palabras de hombre, sino que sea tu presencia iluminando, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que ahí donde tú estés, tú levantes tu mano al cielo y dile: papá, yo necesito escucharte. Hay gente aquí que están en emergencia, pero esta palabra viene a traerte vida. Esta palabra viene a traerte propósito. Esta palabra viene a aclarar tus pensamientos. Esta palabra viene a direccionarte hacia lo correcto. Gloria a Dios. Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias. ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pueden sentarse. Y quiero, gloria a Dios, poder saborear y disfrutar con ustedes estas palabras. Y vamos a ministrar con el tema: cuando Dios acude, no es para muerte. Dile al que está a tu lado: cuando Dios acude, no es para muerte. ¡Aleluya! Una de las cosas que yo he entendido a lo largo de mi vida ministerial es que hay personas dentro de la iglesia que a veces se decepcionan de Dios, o a veces se decepcionan de la idea con la cual ellos llegan al evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces el mensaje que se le predicó era errado. Y como el mensaje que se le predicó era errado, la gente compró algo pensando que era una cosa, y de repente cuando entra sienten como que lo engañan. Alábale. Te dicen: ven que todo va a cambiar. Ven que todo va a ser heavy. Ven que todo oye, tú dices Cristo y ya se acaban los líos. Gloria a Dios. Te dice: ven que desde que tú entres, tú ves todo eso que tú tienes, se va. Muchacha, esa olla que tú tienes, eso hasta que tú aceptes a Cristo. Gloria a Dios. Y la gente, gloria a Dios, en una olla terrible. Y la gente en proceso difícil. Y de repente le están vendiendo algún producto y le están diciendo que cuando lo consuma todo va a desaparecer de manera mágica. Todo se va a quitar, todo se va a ir, y la gente entra con esa expectativa, pero de repente la gente entra con 2 problemas y cuando se convierte tiene 15. Entonces tú dices: ¿qué es lo que está pasando? Porque es que yo pensé que cuando yo llegara a la iglesia las cosas iban a cambiar para heavy, como que yo iba a estar más heavy. Y yo siento como que la cosa está complicada. Yo llegué comiendo arroz, habichuela y carne, y vamos por arroz con huevo, que es lo que Jehová. Pero yo pensé que yo iba para cerdo, para marisco, no sé, algo diferente. Pero de repente tú sientes como que se te complicó la cosa. Y ahí es donde hay personas que o desisten del evangelio o simplemente se sienten decepcionados de Dios. Por eso es que el evangelio hay que saber predicarlo. Yo doy un curso
porque me gusta enseñar, que se llama homilética. Pero hay uno especialmente que dentro de ese renglón que se llama Somos Luz. Y ahí yo enseño acerca de cómo es que se debe predicar y cuál es el mensaje a la hora de predicar. Porque a veces nosotros nos entusiasmamos tanto en predicar y entendemos la necesidad de anunciar el evangelio y entendemos que tenemos que salir a la calle, que tenemos que ir a aquellos que nos necesitan, que tenemos que predicar, y entendemos tanto la necesidad y programamos un día y decimos el miércoles evangelismo a las 2 de la tarde y usted sabe la ropa que se tienen que poner, la Biblia que tienen que tener en la mano, pero nadie practica lo que va a decir. Nadie se imagina qué es lo que yo voy a decir cuando tenga el inconverso al frente. A veces te dan un texto bíblico que tú no lo sabes explicar tampoco y de repente saliste lleno de Dios, lleno de la unción, está en la calle, está en la esquina, pero cuando te ve con el capo face to face, tú como que Cristo viene. Él te dice gana con todo tu problema que él lo va a quitar, porque no sabemos qué es lo que vamos a promover. Y ahí yo trato de enseñar acerca de cuál es el mensaje del evangelio. Y una de las cosas que Dios promueve dentro del mensaje del evangelio no es algo en la carne, es algo en el espíritu. Alábale. Cuando tú le hablas a una gente de la liberación espiritual, del cambio espiritual, de la metamorfosis espiritual que va a suceder, la gente se engancha a lo verdadero. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando esa gente de repente de arroz, habichuela y carne baje a huevo, él no va a ver huevo, él va a ver que con huevo se siente mejor que cuando tenía arroz, habichuela y carne. Porque es el asunto de esto. No es que no habrán tormentas, es que en medio de la tormenta tú vas a estar rular y chile, no sé cómo, pero vas a estar tranquilo. Y los vecinos te van a decir que si tú estás loco, que si tú estás loca, que qué es lo que te está pasando. Pero esa sierva tiene problemas. Pero la sierva están sacando de la casa y la sierva se da unos flopos ahí para la iglesia. Que yo no entiendo si es que ella está mal. Pero mírala cómo anda. Y el dueño de la casa le dio 3 días para que se vaya. A ella no sé, mírala predicando el evangelio. Ellos no entienden. Pero es que tú andas bajo una palabra. Eso es cuando tú te conviertes a lo correcto. Cuando a ti no te vendieron falacia o no te convertiste a algo que no es, sino que viniste aquí dispuesto a que Dios haga lo que quiera, pero que esté contigo. David estaba en el monte pastoreando ovejas. Y había una presencia que el tipo conservaba estando en el monte. Había una presencia que él tenía estando ahí, que él se enamoró de eso. Alábale. Pero de repente el tipo llega a otro nivel y sube al palacio. Y estando en el palacio, el hombre comete una infracción. La presencia se aparta de David. Pero David grita a Dios y le dice: mira, devuélveme el gozo. Yo no quiero palacio sin presencia. Si tú quieres, llévame de nuevo a pastorear ovejas. Si tú quieres, devuélveme para atrás. Pero yo quiero tu presencia. El que entiende la esencia de esto no quiere tierra prometida sin Dios. Alábale. El que entiende la esencia de esto no quiere entrar a la tierra prometida si Dios no entra contigo. El que entendió la esencia del evangelio no quiere palacio sin Dios. Porque entiende que la clave no está donde yo esté, quien esté conmigo. Alábale. Entiende que no es si estoy en la barca o fuera de la barca, es quien está conmigo, es quien camina conmigo. Pero si hay algo muy poderoso que se da con el pueblo de Israel y su paso por el desierto. Nosotros nos damos cuenta que en el capítulo 13 aproximadamente del libro de Números hay algo que se da. Y es que Moisés envía a unos espías a inspeccionar la tierra. Y tú te das cuenta que los espías van a la tierra, ven la tierra y de allá para acá vienen con un informe de la tierra. O sea, esa gente llegaban para donde iban y vieron, yo no sé si tú lo has analizado, pero de repente entonces después de eso, en el capítulo 14, el pueblo se rebela, el pueblo se pone mal y Dios le dice: van a durar 40 años. Pero de repente una tierra que estaba a una distancia accesible, ellos duran 40 años para llegar. Señores,
Si los dominicanos están yendo por México, si hubiésemos sido nosotros, que nadie nos hace andar 40 años para un sitio que usted sabe dónde es. La obediencia, el proceso. Ellos sabían porque ellos habían ido y volvieron. Piénselo. Ellos fueron y vinieron. El asunto es que no era llegar a la tierra prometida, era que Dios llegara con ellos. No era llegar, ellos fueron y vinieron, pero la garantía de que Dios entrara con ellos era una nube. Dice la Biblia que había una nube sobre el campamento. De día columna de nube y de noche de fuego. Y cuando esa nube se movía, ellos se movían. Si la nube se paraba, ellos se paraban. Y en ese proceso fue que duran 40 años para llegar, pero llegan transformados y llegan cambiados. ¿Sabe por qué Moisés no llegó antes de tiempo? Porque Moisés no se adelantó a la nube ni perdió la dirección divina. Porque esto no es llegar, pastores, llegar con Dios. El asunto aquí no es crecer en Dios. Alábale. El asunto no es que te vea, es que cuando te vean Dios esté contigo. El que entiende la esencia, Dios mío, no se adelanta. Entonces hay personas que se convirtieron a un mensaje errado y muchas veces están en la iglesia decepcionados de Dios. Y no es que Dios te ha fallado, es que Dios busca otra cosa diferente a la que tú pensabas que Él buscaba. Dios no busca simplemente acomodar tu vida física. Dios procura transformar tu interior. Dios procura alterarte el alma. Dios procura renovar lo que tú eres. Dios procura que hoy sea diferente a ayer. Es que hay algo que dicen, gloria a Dios, algunos rabinos. Y es que así como nadie se baña en el mismo río, nadie es el mismo de manera constante. ¿Cómo que nadie se baña en el mismo río? Si yo voy, gloria a Dios, a un río X y me baño, y en la otra Semana Santa yo voy al mismo río y vuelvo y me baño, yo me bañé en el mismo río. No, aunque usted no lo crea, cuando usted entró y salió, cambió el agua. Alábale. Cuando usted vuelve y entra, está en el mismo lugar, pero no en la misma agua. ¿Sabe por qué? Porque cada experiencia, así como sucede eso, cada experiencia en el ser humano altera su alma. Con todo lo que Dios te permite chocar, te altera. Con todo lo que Dios te permite experimentar, te altera. Con todo lo que Dios permite que te pase, te hace una persona distinta. ¿Sabe por qué? Porque tu alma, cuando recibe información, no queda siendo la misma. Por eso es que usted hoy no piensa como pensaba ayer. ¿Sabe por qué? Porque el día de ayer vino con datos, vino con informaciones, y hoy usted amaneció con un razonamiento más alimentado. Pero de repente la que se levantó esta mañana, cuando se levantó, no es la misma que está sentada aquí ahora. Porque usted supo cosas, recibió cosas y habló cosas que alteró tu esencia. Porque Dios lo que quiere es transformarte desde adentro. Porque Dios lo que quiere es hacerte madura. Porque Dios lo que quiere es poder transformarte. Y dentro de eso entra una palabra que nosotros hablamos constantemente, y es la palabra proceso. Nosotros estamos bien de proceso, ¿verdad? Estamos ready de proceso, Jehová. Nosotros sabemos ese proceso de transformación en el cual Dios nos lleva. Esos procesos difíciles o momentos difíciles que nos toca vivir, nosotros sabemos. Pero muchas veces dentro del mismo no comprendemos cuál es el diseño de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Para qué Dios me procesa? ¿Para qué Dios me sacude? ¿Para qué Dios me remueve? ¿Por qué de repente tú estás tranquilo y de repente todo el mundo espiritual se te altera? Todo se te revoltea y tú sientes que es problema, pero no lo veas como problema. Míralo como preparación de tu alma. Hay un principio que se da en la mentalidad hebrea y es el término tikkun.
El ticún es una transformación o alteración que recibe el alma. Es como si cada uno de nosotros venimos con áreas de nuestra vida que tienen que ser trabajadas. Cada uno de manera diferente, como si usted vino al mundo con una tarea que tiene que hacer. Es como si usted vino al mundo con cosas que a usted tiene que transformar y tiene que renovar. Por eso el ticún lo que significa es rectificación del alma. Es una reparación del alma. Por eso Dios, como sabe que cada uno de nosotros debe ser reparado en áreas diferentes, cada uno de nosotros es sacudido de forma distinta. Por eso cuando usted tenga un proceso o está siendo sacudido por Dios, lo correcto no es preguntarle al hermano que está al lado, cuando te sacudieron, ¿qué tú hiciste? Porque la estrategia que le funcione a él probablemente no te funcione a ti. Hay gente que están pasando procesos y te va a decir, no, yo no hice nada, yo lo único que oré. Pero a ti Dios no quiere que simplemente ore, Dios quiere que hagas cosas. De repente hay alguien que fue a terapia y solucionó. A ti no te han funcionado la terapia porque es que es otra área la que Dios te está trabajando a ti. Alábale. Y que tú tienes que entender qué es lo que tú quieres hacer conmigo, Jehová. Qué es lo que me estás trabajando. Por eso dice la Biblia que Dios no le da carga a nadie que no pueda. Es que la carga viene adaptada a la rectificación que tú necesitas. Es que es una carga inteligente. Es que es una carga que no viene a devorarte. Ella no viene a destruirte. Ella viene a transformarte. Si no, pregúntale a Jonás. Todo animal, todo ser vivo tiene en su sistema gástrico algo que es un líquido que disuelve la comida. Todos los animales lo tienen. Porque una culebra, ejemplo, que se come un animal, no, el animal no se queda entero ahí. Hay un proceso de digestión que se da por medio de sustancias. Pero de repente Dios hace que Jonás caiga en el vientre de un pez. Pero no cualquier pez. Era uno sin jugo gástrico. Era uno que no lo iba a devorar. Era uno, dice, que Dios preparó. Ay, Dios mío, no era cualquier proceso. No, ay, Dios mío, deja de gritarle a Dios. No es cualquier proceso. Él está diseñado para que sobrevivas. ¿Tú estás entendiendo esto? A veces le dice, Dios, me voy a morir. Dios, no aguanto más. Dios, esto me duele demasiado. Jehová, yo siento. Dios te dice, está diseñado para que sobreviva. Está diseñado para que sobreviva. Está diseñado para que salga victorioso. No te va a matar. Ay, gloria a Dios. Él no te va a matar, Él no te va a destruir. Solo vino a sacudirte. Solo vino a alterarte un poco. Alábale. No fue que Dios agarró cualquier pez del mar y dijo, ven acá, trágate. No. Dios preparó, dice la Biblia, un pez para Jonás. Un pez que el tipo duró 3 días vivo en el vientre sin ser digerido. Sin ser muerto, sin que la sustancia que hay en el estómago lo devore, porque no era cualquier pez, estaba diseñado para él. Dios va a sacudirte de forma inteligente. Dile al que está a tu lado, Dios me está sacudiendo, pero es de forma inteligente. Él sabe por dónde sí, por dónde no. Alábale. Él sabe que hay sitios que no te puede escuchar mucho porque Él te conoce y sabe que te desaca. Espérate, no. Aquí no, es de este lado. Porque es que no le da carga a nadie que no pueda llevar. Hay gente que dicen, hermana, está pasando un proceso, pero tú en el proceso de la hermana hubiese matado 3. Es que los procesos son inteligentes. Ellos no vienen porque sí, ellos vienen diseñados para tu carácter y la parte que hay que rectificar en ti. Por eso hay gente que pasan cosas que Dios lo domina de una forma poderosa. Yo recuerdo, yo pasé un proceso hace unos años con mi segunda bebé, se llama Sara. Y Sara estaba interna en el Angelita y de repente, estando interna, una enfermera la canaliza mal en un pie.
Cuando la canaliza, desde que yo veo que el pie se hincha, yo le digo, yo creo que está filtrando, está mal. Ella me dice, no, eso está bien. Agarra un medicamento que le tocaba y se lo pone en la canalización. Sabe que hay como una cosa para ponerle los medicamentos. Desde que ella le pone eso, yo veo que la piel comienza a oscurecerse. Y le digo, ¿por qué se puso así? Y me dice, eso se le quita. Gloria a Dios. Al rato veo que se pone más y más y más oscuro, un morado oscuro. Llamo a la doctora. Me dice, eso se lo pusieron mal, eso no está en la vía que va. En fin, el pie, hermano, toda esa piel se le dañó a mi bebé. Tuvieron que operarla luego y cortarle, porque ese medicamento no está para la parte del tejido, sino que va como por la vena, y ella se lo puso mal. Y yo, vamos a ver esa mujer así normal, y mi hija llorando, y yo vi una mujer que me dijo, si yo soy tú, la agarro y la arrastro. Hermano, no es fácil. Mi bebé tenía como 10 meses. Era una bebé y caminaba. Y ella dije, bueno, esos son errores. Y yo como madre desesperada, porque tenía un tiempo con mi niña interna y ahora es otro proceso. Porque la llevé por una cosa y ahora era otro. Y esa mujer atrás de mí ahí diciéndome que si es ella hace, y que es una frescura y que ella sabe por qué. Y yo no sé cómo, yo no podía ni hablar. O sea, yo no me comí a esa mujer, yo no le dije algo como humana. Dios me controló. Y yo hoy en día pienso, yo digo, qué raro yo actué ahí, porque no es que yo sea problemática, pero yo algo hubiese hecho, hubiese ido al departamento, qué sé yo, que le llamen la atención a algo, yo hubiese intentado, pero es increíble. Hay gente que te elogian en el proceso y no saben que ni tú sabes cómo fue que saliste bien, ni tú entiendes cómo fue que no hiciste nada. Dios te controla, porque el proceso no es cualquiera. Él viene de forma inteligente. Y de repente la tipa que es fuerte no tiene fuerza. La que habla no le salen palabras. La que piensa no está generando. Alábale. Y la gente dice, ¿y qué es lo que ella tiene? ¿Y qué es lo que él tiene? ¿Y cómo es que yo tampoco sé? Yo lo que sé es que me llegó algo y es para que sobreviva. Y esos sacudimientos que Dios hace en nuestra vida no vienen porque sí, vienen a lograr algo. Ahora hay ciertas áreas de nuestra vida que ese sacudimiento va a trabajar, porque recuerda que no es cualquier sacudimiento, es de forma inteligente. Él no va a alterarte para mal, Él va a sacudirte para llevarte a un crecimiento. Y lo primero que ese sacudimiento va a trabajar en ti son, gloria a Dios, las identidades falsas. Alábale. Hay gente que entra en un personaje, que tratan de cambiar lo que ellos son, o comportarse como otro, o actuar como otro, o estar fuera de su esencia. Una de las cosas que el proceso hace es que el proceso tumba máscara. Alábale. Es que el proceso viene a decirte a ti, gloria a Dios, quién tú eres de verdad, que sí y que no, cómo tú actúas, quién eres tú. No tienes que parecerte a nadie. Yo siempre le decía a los miembros de la iglesia, usted no tiene que predicar como nadie, usted tiene su forma y su estilo. Incluso, hermano, yo estoy predicando ahora y quizá a muchos de ustedes les guste mi estilo, pero hay gente que no le gustan que la gente grite. Hay gente que le gustan los mensajes pausados, que esa es su forma, y para ellos hay un tipo de predicador. Pero si todo el mundo aquí es pica pollo, alábale. El que quiera arroz con salami, ¿qué es lo que va a comer? No. Lo maravilloso de esto es que es un menú completo. Y que de repente yo puedo predicar y conectar con cierta persona, pero cuando tú vienes hay gente que le encanta porque te entiende con más facilidad. Entonces, una de las cosas que Dios hace en ese proceso es quitar esas identidades, esas máscaras, esas posturas prestadas. Porque nos han enseñado en el evangelio de que todo el mundo tiene que ser igual. Aquí hay una forma de ser y todo el mundo tiene que encajar. Hermano, esto no es así, lamentablemente.
Yo recuerdo que cuando me convertí comencé a caer en depresión. Recuerdo que me convierto, gloria a Dios, y lo que conocen a mi pastora Dolca, no sé si lo conocen, ella es muy recta, gloria a Dios. Y Dolca siempre veía como un potencial en mí y me decía, tienes que andar derecha, cuando yo relajaba, mira, tú no puedes hablar así, tú vas a ser maestra. Yo no va creyente. Y yo ahí, éramos reté cuando eso, yo me dejé de alisar, yo usaba manga larga, yo usaba falda larga, yo no sé, yo tenía una forma porque yo lo que estaba era en Dios. Yo no pensaba en nada de eso. Pero cuando pasaron los años, que yo llegué a tener 7 años en el evangelio, ya yo estaba más madura emocionalmente, ya yo estaba más fuerte. Pero comienzo a caer en depresión y comienzo a sentirme como mal. Estoy predicando, estoy fluyendo, tengo mi hogar, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? No sé, me siento vacía. Y luego Dios me hizo entender que estaba en un molde que no era mi forma de ser. Estaba hablando como yo no hablo. Algo que yo entendí en Dios es que tú lo que tienes que santificarte. Pero si yo hablo con mi flow, yo soy así. Y yo no tengo que ser fina. Yo me crié en la 42, no me sale. Yo estoy forzada con estos taquitos aquí. Y eso no me quita santidad ni consagración. Yo tengo que cuidar mis pensamientos, mi corazón y mis palabras. Pero mi personalidad es mi personalidad. Lo bacano de Dios es que Él no repite patrones. Dile al que está a tu lado, Dios no repite diseño. Suelta eso de que parecerte a Dios. No repite el diseño. Dios no hace dos cosas iguales. Y miren, yo tengo 2 gemelas. Los que me siguen en redes sociales, yo tengo 2 gemelas de 4 años que son idénticas. Hay hermanos en la iglesia que me dicen, ¿cómo tú sabes quién es quién? En verdad, si la voz de espalda a veces me confundo. Pero de frente yo, como le he visto desde que nació, sé que tienen cosas distintas, gestos y actitudes distintos. Pero aún ellas que son idénticas, nacieron en el mismo saco y todo, gloria a Dios, son diferentes en personalidad. Actúan diferente, gloria a Dios. Ellas tienen forma distinta y hay ciertas facciones que no son exactas, gloria a Dios. Porque es que Dios es tan genial que Dios no repite patrones. Dios no nos hizo a todita igual, no. Cada quien tiene su forma de ser y Dios ama eso. Hay una señora por ahí que me da mucha jocosidad, que es la señora Marta Candela, alábale, ¿verdad? Ella tiene un flow y un estilo raro y Dios la ama como usted no se lo imagina. Porque Dios ama lo auténtico. Porque lo auténtico te hace sentir libertad y liberación. Usted lo que no puede andar diciendo mala palabra ni cosa incorrecta, pero usted tiene que ser usted. Porque es que tú estás formado por todas las cosas que te han pasado. Y todo lo que te ha pasado que fue diferente a lo que me pasó a mí no te va a crear igual que a mí. Tú tienes una forma distinta. Ahora todos en el orden de Dios, todos santificados, todos purificados, pero todos con identidad. Y el proceso te quita la máscara. ¿Sabe por qué? Por eso es que la Biblia habla de fruto y habla de obra. ¿Sabe por qué? Porque los frutos salen de la raíz del tronco, pero las obras pueden ser ficticias. Alábale. Dile al que está a tu lado, nadie puede aguantar una máscara toda su vida. Nadie aguanta ese sistema. Tú puedes fingir que tú eres la más correcta y un día te pisan un pie ¿y qué fue? ¿Y qué fue lo que le pasó al hermano? Es que nadie. Por eso es que no te habla de obras del Espíritu. Te habla de fruto, porque hay que producirlo. Pero las obras son acciones. Nadie tiene la obra del amor porque nadie puede permanecer en ese drama todo el tiempo. Por eso Dios no anda buscando postura, Dios anda buscando propósito. Alábale. Dios no anda buscando gente que parezca, Dios quiere gente que sea de verdad. Hay gente que tiene que decir a Dios, dame amor, que estoy llena de odio. En verdad el prójimo no está colaborando.
y te mete en ayuno 3 días y le dice a Jehová: necesito que produzcas amor en mí, yo quiero amar a mi hermano. Eso es de verdad, pero usted no puede venir de que alante la gente que usted es el que más ama, porque Dios no juzga acciones, Dios juzga intenciones. Alábale. Es tan tal que una intención en algo que hagas para Dios quita a Dios del asunto. Alábale. Porque como le decía en una ocasión, hay gente que están haciendo cosas para Dios pero sin Dios, y eso no funciona. Si voy a hacer un evento con la intención de enseñarte a ti qué es lo que es con Dios y conmigo, estoy mal. Papá no va a estar ahí, porque Dios no opera así. Dios es intenciones. Pero fue algo para Dios que Damaiki hizo. Pero Damaiki agarró y hizo un sancocho y se lo dio a los niños del barrio. Eso es bueno. La mujer agarró y pidió juego y se lo dio a los niños. Pero era para demostrarle a la pastora que mi evento se dio mejor que el de ella. Porque la pastora hizo un culto y casi nadie fue, y yo voy a hacer uno para que Eso es intenciones. Dios quita la máscara. Dios te dice: quiero que hagas las cosas, pero hazlas para mí, para honrarme. Dios te dice: haz las cosas, pero mira, desenfócate del ser humano. Mírame a mí, busca que con lo que tú hagas Dios se sienta glorificado. Voy a dar los mejores juegos, porque yo quiero, Dios, que cuando yo se lo dé a ese niño, tú te sientas bien y que ese niño te vea a ti. Mira, mi amor, lo que el Señor te mandó. Wow, qué bien, yo no tenía pelota. Eso es, que no importa que nadie te vea, no importa lo que nadie diga, es la intención. Dios quiere quitar máscara. Dios te va a sacudir, se va a manifestar lo que hay de verdad y vas a ser transformado. Moisés se veía muy correcto, pero el Señor le dijo: mete la mano en tu seno, sácala, mírate. Eso es lo que hay adentro. Dios es confrontativo. Yo no entiendo, pastora, cómo es que hay tanta gente que son lo que más Dios le habla y Dios no le habla de ellos. Yo no entiendo este asunto. O sea, mi amor, tú eres enemigo de medio barrio, pero a ti es que Dios más te habla. Dios nunca te habló de ti por si acaso. Hermano, Dios me ha dicho cosas a mí que si me la dice una gente yo lo reprendo. Pero ¿cómo yo hago con él? Él me conoce. Yo recuerdo en un momento, yo era superintendente de escuela bíblica y yo tenía un proyecto para ese departamento, y cuando me nombraron lo hice y duré como 2 o 3 años en ese cargo. Pero yo recuerdo que cuando yo iba por 1 año y pico, ya yo estaba agotada, ya había agotado todas mis ideas, ya había cumplido con lo que yo quería y estaba ahí yendo a mi escuela bíblica, supervisando a mi maestro, el contenido, y ya estaba como así. Yo recuerdo que Dios me despertó una madrugada y me dijo: si tú no vas a hacer algo, deja que otro lo haga. El corazón se me aceleró. Si tú no vas a hacerlo, no ocupe lugar. Hay más gente que quiere hacerlo. Yo me levanté al otro día y le dije a mi pastor: voy a preparar a alguien para dejarlo ahí. Porque realmente ya mi proyecto yo lo había agotado. Yo estaba ahí porque era superintendente de escuela bíblica. Dios me dijo: suelta eso. Ya lo que tú ibas a dar lo diste en ese lugar, deja que otro fluya. Pero hay gente que Dios no le dice nada de eso. Hay gente que quieren tener los cargos aunque el pueblo se muera. No es así. Mi hermano, lo más maravilloso de un hijo de Dios es tú saber: hasta aquí me ayudó Jehová. Es tú decir como Juan el Bautista le dijo a Jesús: es necesario que yo muengua porque llegó tu turno, papá. Juan, pero Jesús tiene más discípulos que tú. El tipo está burlado del sistema, te está robando el show. Y Juan el Bautista le dice: tú no entiendes, el que desciende del cielo es mayor que el que está en la tierra. Déjame menguar porque es su temporada. ¡Wow! Esto no es por cargo. Esto no es por posiciones. Hay que quitarse la máscara y entender: si Dios me ayudó hasta aquí, lo hice bien. Gloria a Dios. A los tú, manita, para yo ayudarte en lo que pueda.
Porque en el mundo espiritual a veces los que están atrás están adelante y los que están adelante están atrás. Esto no respeta orden. Esto es intimidad y consagración. Entonces, luego del Señor quitar la máscara, otra cosa que Dios trabaja en el sacudimiento es quitar las seguridades falsas. Gente que tienen bastones que ya no funcionan. Gente que tiene su confianza en cosas que no son ya, que son falsas, que son ficticias. Dios hace que la cosa se remueva, porque lo que no tiene fundamento va a colapsar. Lo que no tiene fundamento se va a derribar. No ande buscando cosas que Dios derrumbó. Si Dios la derrumbó, estate tranquila, estate tranquilo y deja que Dios siga fluyendo. Gente que a veces, hermano, tienen su confianza en un trabajo, tienen su confianza en una persona. Hay gente que dice: si me botan del trabajo, yo no sé qué voy a hacer. Pero ¿y Dios? ¿Qué es lo que pasa? Usted sabía que la idolatría, cuando usted estudia los 10 mandamientos, la idolatría no es solamente adorar imágenes. Idolatría es todo lo que tú creas dependencia, que es parte de tu existencia. Si hay algo que tú sientes que si eso se va te altera, estás haciendo idolatría. Si hay algo que tú sientes que es prioridad para ti, le estás dando el lugar de Dios. Idolatría es poner a algo en el lugar que le corresponde a Dios. Sea un trabajo, sea un hijo, sea un esposo, sea una esposa, sea una casa, sea un carro. Lo que sea que tú sientes que si se te va la vida, estás siendo idólatra. Y Dios quita todas esas falsas seguridades en el sacudimiento. En el sacudimiento muchas veces Dios te dejará en el desierto solo, para que te des cuenta que solo Él está ahí contigo. Alábale. Y a veces no es que tus amistades, es Dios que lo alejó. No es que la gente son mala contigo, no es que no te agradecen, te dejé sola, te dice Dios, para que te dieras cuenta quién yo soy. Alábale. Y que Jesús estaba ahí, gloria a Dios, y la multitud que lo perseguía no apareció en la cruz. Todo el mundo estaba corriendo, porque eso era parte del diseño. Y otra cosa que Dios va a quitar en medio del sacudimiento son las relaciones que no cargan destino. Alábale. Y cuando te hablo de relaciones que no cargan destino, te estoy hablando de toda conexión humana que no es parte de tu destino final. Alábale. Dile al que está a tu lado: hay cosas que son paradas, pero no son el fin del trayecto. Alábale. Hay gente que te ayudaron mucho en un momento, pero llegó su temporada en tu vida, se agotó. Te ayudaron, fueron buenos, estuvieron ahí, pero caducaron. Se venció su licencia en tu vida. No cargues nada que no tenga diseño eterno sobre ti. Alábale. No cargues nada que no tiene diseño eterno para ti. Lo que no es parte de tu destino final, tienes que dejarlo en el trayecto. Santo, gloria a Dios. Abraham tuvo que dejar a Lot. Hay cosas que hay que dejarlas porque sencillamente no configuran con lo que siguen. Y si trae a la temporada 2 algo de la temporada 1, te va a pesar. Porque eso es como cuando tú andas en un carro sin licencia de conducir. Hay cosas que no tienen permiso, mi hermana, en su vida ya. Hay cosas que su licencia se agotó. Hay algo que le llaman el malvete que se le pone a los carros. Alábale. Usted va a andar en la calle con ese malvete, pero el malvete tiene un tiempo de vigencia. Cuando ese tiempo de vigencia se caduca, hay gente que está en el trabajo que su tiempo de licencia se le agotó. Y cuando el tiempo de licencia de Dios de algo en tu vida se agota,
Si Dios te lo quita, te lo va a quitar a la fuerza. Alábale. Es que Dios no te va a dejar cargar nada que no sea parte de tu destino. Es que Dios no te va a dejar llevar una carga a un nivel que no corresponde. Alábale. Porque es que tiene que despojarte, tiene que liberarte, tiene que soltar, tiene que dejar. ¿Para qué? Para que lo próximo venga. Ahora tiene que identificar qué cosas sí son parte de mi destino. Porque esas que son parte de tu destino, tienes que atesorarlas. Las que son parte de tu destino, tienes que apoderarte de ellas. Tienes que decir: esto encaja con lo que Dios me dijo, esto encaja con mi diseño, esto encaja con mi propósito, esto es lo que me corresponde. Por eso es que cuando entendemos esta parte, comprendemos cuando Jesús le dijo a Pedro: Satanás está pidiendo zarandearte, sacudirte, removerte. Satanás está pidiendo, está solicitando. Te van a sacudir, Pedro. Te van a remover, Pedro. Te van a remover. Y el zarandeo era una acción que se hacía con el trigo, con el arroz, buscando sacar la basura. Porque el sacudimiento solo va a quitar lo que no es parte del destino, lo que no es parte del propósito, lo que no va con tu diseño se cae. Él está buscando zarandearte. Y aunque el objetivo de Satanás en el zarandeo es uno, el propósito de Dios es otro. Aunque él cree que para destruirte, Dios te está procesando. Dios te está haciendo mejor. Cuando salga del sacudimiento estarás purificado. Satanás, Pedro, está pidiendo para zarandearte. Yo me imagino a Pedro asustado, mi madre. El Satán, el opositor, va a venir a zarandearme. Pero lo que me gusta es que Jesús le dice algo. Y le dice: pero tengo datos para ti, Pedro. Ya yo oré al Padre por ti, para que tu fe no falle. Alábale. Te van a sacudir, pero de forma inteligente. Alábale. Te van a sacudir, pero es para que permanezca. Te van a sacudir, Pedro, pero no te va a pasar nada. Todo está ready, todo está bien, todo está ordenado, todo está bajo control. Te van a sacudir, pero ya todo está amarrado en el cielo, tranquilo. El cielo está a tu favor, tranquilo. Todo en contra, pero el cielo a favor, Pedro. Todo en contra, pero Jehová contigo. En el desierto, pero con él. Naman sokeraman tukiraba sokeraba y naman tukiraba sokeraba. Dios te dice: dime si te he fallado en el desierto. Dime si te levantaste un día y el maná no estaba en el desierto, pero conmigo. Pedro, tú estás ready en el mundo espiritual. Te van a sacudir. Van a quitar las falsas seguridades. Se te caerá la máscara. Sí. Van a venir a fortalecer tu simiente. Sí. Van a quitar las conexiones que no son parte del diseño. Pero cuando acaben todo, tú vas a estar firme. Tú vas a estar bien. ¿Y sabes qué va a pasar, Pedro? Cuando te levantes, cuando te restaures, irá donde tus hermanos y lo vas a fortalecer a ellos. En Amán, tú kirabas. Hay gente que le dicen a Dios: ¿por qué tú eres tan fuerte conmigo? ¿Por qué a ellos sí, a mí no? ¿Por qué eres tan recto conmigo? ¿Por qué mi proceso ha sido tan doloroso? Y Dios te dice: porque tú podías soportar el sacudimiento, pero ella no. Alábale. Tú podías ser sacudida con violencia, pero ellos no. Y serás sacudida por tu capacidad. Y vas a soportar, porque no es para muerte, pero cuando
cuando salgas de ahí, te levantarás y le enseñarás a ellos lo que aprendiste de mí en el desierto. Y la generación del desierto fue la generación que mantuvo la fe en Israel. ¡Wow! Es que el desierto se vuelve tu plataforma. Es que lo que viviste con Dios en el desierto se vuelve tu fundamento. Es que lo que viviste en el sacudimiento te sella de manera eterna para siempre. Y cada vez que Israel estaba débil, y cada vez que Israel no podía más, y cada vez que Israel estaba loco por retroceder, Dios levantaba un profeta y le decía: acuérdate del desierto, acuérdate que yo te saqué de tierra de Egipto, acuérdate que yo abrí el mar rojo para ti, acuérdate que yo te di maná todos los días, acuérdate que te cubría de día como columna de nube y de noche como de fuego, porque lo que Dios hace contigo en el desierto sella tu conexión con Él, sella tu intimidad con Él, donde no importa lo que nadie diga de Dios, tú estás claro quién es Dios para ti. Inama, Sokeraman, Tukirabaso. Es que cuando tú tienes conexión con Dios, no importa lo que escuches, es lo que experimentaste, aleluya. No es como Él se le reveló a otro, es como Dios se te reveló a ti. Porque lo que me gusta del sacudimiento es que a cada quien Dios le da revelación más amplia y a otro más reducida. Alábale. Hay gente que Dios le descarga 2 gigas, pero hay gente que solo soportan 1. Gloria a Dios, no sé qué nivel de revelación. ¿Sabe lo que me gusta de Dios? Que hay cosas que Dios te va a enseñar de Él. Escucha esto, que deben quedar entre tú y Él, porque nadie te creerá que fue Dios que lo hizo. Hay cosas que Dios te habla, que si se la dice a otro te va a decir que el diablo. ¿Qué es lo que yo te dice? Es que no a todo el mundo Dios le revela el mismo nivel. Es que no a todo el mundo Dios le da lo mismo. Alábale. Hay cosas que Dios te la da porque tu capacidad la asimila. Gloria a Dios. Hay cosas que Dios te la da porque tu capacidad la asimila. Y Dios le dijo al profeta: sal desnudo y predica. Pero a más nadie Dios le permitió eso. Porque hay cosas que Dios va a hacer en el momento. Y Dios le dijo al profeta Osea: agarra una prostituta y cásate con ella. Y sale a la plaza para que todo el mundo te vea. El tipo salió a la vergüenza del barrio. Y Dios le dijo: escribe, así dice Jehová, Israel. Es que hay cosas que Dios te va a permitir ver de Él y entender de Él, que son exclusivas entre tú y Él. Entre tú y Él. Entre tú y Él. Él te va a marcar. Él te va a transformar. Él te va a dirigir en ayuno, en oración, en intimidad. Y todo demonio tendrá que irse. Y todo demonio tendrá que soltar tu casa. ¡Ey, gloria a Dios! Es que Dios necesita levantar una generación de gente que esté loca con Dios, de gente que salgan de lo normal, de gente que aprenda a discernir entre la voz del diablo y la voz de Dios. Porque no todo lo que oyes en el mundo espiritual es Dios. Así mismo como Dios te va a decir cosas impresionantes que tienen que quedar entre tú y Él, tienes que tener discernimiento entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Satanás nunca te guiará a la obediencia. Satanás siempre te guiará a la rebeldía. Y Dios no manda a pelear un reino contra el mismo reino. Gloria a Dios. Controla, gloria a Dios, el sentir que tiene en oración. Es la intimidad que te va a ayudar a discernir. Por eso es que
Hay gente que quieren parecer espirituales sin durar tiempo en el mundo espiritual y no hay forma. Eso no se dramatiza. Eso no se disimula. El que tiene una conexión con Dios, usted lo siente en la forma en la que habla de Dios, porque se ve que es una persona que tiene una relación con Dios. Eso no hay derrama, mi hermano, para eso. Por eso que yo siempre he dicho, tú quieres saber si una gente ora mucho. Oigan este detalle. Código de pastores. Lo voy a revelar, pastora. Gente que son los que más hablan de oración. Y cuando tú lo pones a dirigir media hora de oración, a los 5 minutos no saben qué orar. Hay un fallo. Si tú tienes capacidad de orar en la intimidad, tú puedes orar en público. ¿Cómo es que tú a la media hora ya tú no sabes por qué orar? ¿Cómo que tú no aguantas media hora de oración, pero tú dices que dura 3? Ahí hay un fallo. ¿Cómo es que tú no sabes guardar una atmósfera, conservar una atmósfera, influir en una atmósfera? Si tú eres el que mata en el mundo espiritual, hay un fallo. El que pasa tiempo en el mundo espiritual lo domina. El que pasa tiempo en el mundo espiritual sabe discernir las atmósferas, sabe cuando Dios está, sabe cuando el diablo, sabe cuando es Dios. Y que espérate, esto es de Dios, pero aquí el discernimiento. Aquí en este texto que leímos del libro de Hebreo, se está hablando de remover. Y lo primero que comienza hablando este capítulo es que está hablando acerca de una figura que se daba en el Antiguo Testamento y cómo Cristo era lo que venía anunciándose y cómo todo lo que pasó era sombra de lo que había de venir, cómo Dios remueve toda una estructura para establecer otra. Pero Dios dice, aquí no solo removeré la tierra, no solo sacudiré la tierra, sino que también sacudiré los cielos. Está hablando de plenitud. Está hablando de renovación de la creación. Pero hay una palabra específica que el Señor dice aquí. Y voy a remover todo para que lo movible, alábale, para que lo que se despega, alábale, para que lo que se va se quite. Y cuando lo que se quite en medio del sacudimiento, porque no era parte, alábale. Usted agarra algo que tiene una sola contextura y lo sacude, y usted lo puede sacudir como lo sacuda y no pierde la forma. Cuando usted sacude y algo se despegue, porque simplemente no era parte de la estructura. Dice, voy a sacudir para que se mueva, para que se mude lo movible, alábale, para que lo que se va a despegar se despegue. Por eso el candelabro, el candelero de oro, era hecho de una sola estructura. Era el único utensilio del templo que Dios ordenó que se haga de una sola pieza. ¿Sabe lo que quiere decir de una sola pieza? Usted ha visto el candelabro, porque usted, y eso está viral, el candelabro. Era una lámpara en Israel de 7 puntas, 3 de este lado, 1 en el centro. Se le echaba aceite. Era el medio de iluminación del templo. El candelabro estaba en el lugar santo, luego estaba el lugar santísimo. Estos tenían que estar siempre ardiendo. Pero el hecho de que esté hecho de una pieza y de oro, te está diciendo que era un pegote de oro y que eso tenía que pulirse hasta darle la forma, porque no podían soldar. Alábale. Porque ninguna pieza en el candelabro podía estar pegada. Y la copa del candelabro eran flores, porque simbolizaba el árbol que estaba en el huerto. Y estas flores que estaban ahí tenían que venir pulidas en la misma pieza, hermano. Si se rompía, había que comenzar de nuevo, porque no podía haber nada pegado ni soldado en el candelabro. Porque lo que está pegado, cuando viene un terremoto, ¿qué pasa? Se despega. Pero lo que es parte de la estructura, aunque todo se remueva, permanece.
Nada más soqueraba. Deja de llorarle a Dios por lo que se está despegando. Deja de llorarle a Dios por lo que se fue. Deja de llorarle a Dios por eso. Si se movió no es parte. Si se movió no es parte. Aunque te duela. Para que todo lo movible, dice, para que todo lo movible se remueva, dice, se ha quitado, y entonces quede. Y el resultado del sacudimiento es que lo que va a quedar son aquellas cosas inconmovibles en ti. Alábale. Solo quedarán las eternas. Solo quedarán las que son parte del diseño. Solo quedarán las que Dios te puso. Solo quedará lo que Dios quiere que esté ahí. Si se quitó una falsa seguridad, si se quitó una careta, si se quitó aquello que tú creías que era tu fundamento, no era parte de la estructura. Dios te está sacudiendo, porque al final del sacudimiento de Pedro quedó el líder de la iglesia. Quedó el Pedro que iba a dirigir a los primeros cristianos. Quedó un líder. El sacudimiento no es en vano, viene a renovarte. Quiero que te pongas de pie en esta hora.